Si crees que el corneto solo sirve para comerse en un día caluroso, prepárate para que te cambie la vida, porque hoy vamos a hablar de zombies, policías y alcohol. Así que toma tu asiento, abrocha tu cinturón y prepárate, porque vamos a despegar en la nave geek. 3, 2, 1. ¡Here we go! Si eres un nerd, seguramente ya sabes de lo que estamos hablando, pero si eres alguien que le da una curiosidad intensa, déjame decirte algo. La trilogía del corneto es una de esas grandiosas cosas que no puedes perderte en la vida. Estas tres maravillosas películas están dirigidas por Edgar Wright y estelarizadas por los increíbles Nick Frost y Simon Pegg, quienes son una de las parejas cómicas más increíbles que nos haya dado la tierra del té y los bombines. Y créeme que al ver cualquiera de ellas, o mejor aún, las tres, es una de las mejores experiencias que puedes tener. Esta es una trilogía no oficial, ya que no tiene nada que ver una con otra. Y tú dirás, estúpido sensual Abel, entonces no es una trilogía. Y yo te diré, pues sí, pero no es oficial, ya que es más que nada creada como trilogía por medio de los fans, quienes encontraron la increíble casualidad de que en todas y cada una de ellas aparece un helado corneto, que seguramente tú también has disfrutado en un día caluroso. Corneto, patrocíname. Pero, ¿por qué es importante el corneto? Bueno, amiguitos, fácil. Cada una de estas películas en algún momento genera un cambio importantísimo en la trama o en los personajes, lo cual es bastante divertido, ya que el personaje de Simon Pegg siempre es el que quiere su poderosísimo corneto, y siempre el sabor tiene algo que ver con la trama de la película. Si tú ya viste alguna o las tres, dime, ¿has notado cuál es el color de cada una? Y para que quede más claro, el mismísimo Edgar Wright ha dicho que el hecho del corneto simplemente es un guiño a sus años de juventud loca y desenfrenada en la que comía como un poseso su helado, o algo así, pero con acento inglés. Cada una de las películas es una belleza si te pones a analizarla, y el buen Edgar tiene una facilidad para hacer transiciones entre las escenas que te va a encantar. Son divertidas y no se sienten forzadas. Además de que la comicidad de Nick y Simon son algo totalmente digno de verse. Pero bueno, ya te fregué mucho con esto y nomás no te digo cuáles son las benditas películas. Pues agarra papel y lápiz y prepárate para buscarlas, junto con una pequeña sinopsis muy a mi estilo, y las películas son las siguientes. Shaun of the Dead. Acá en Latinoamérica la puedes encontrar como El Desesperar de los Muertos o Shaun de los Muertos. Esta película, como obviamente te imaginas, es una película de zombies ambientada en Londres de hace unos años, donde conocemos a Shaun, un trabajador cualquiera que vive con su mejor amigo Ed, quien es un inútil total y bueno para nada, y su compañero Pete, que no soporta para nada a Ed, siendo Shaun quien interviene para que este último no reciba palizas a cada instante. Veremos qué es lo que podría pasar en la vida real si un día nos despertamos y descubrimos que el mundo se fue al demonio porque un grupo de zombies decidió que era la hora del monchis y que nosotros somos tan buena comida como una bolsa de papas con salsa y limoncito. Viéndolo más del punto cómico, el survival horror, como es lo común en este tipo de películas, es considerada una de las grandes imperdibles del cine de zombies, junto con las películas de George Romero, y eso, amigos, es algo que habla por sí solo. ¿Crees que puedes encontrar el corneto antes de que te encuentren los zombies a ti? Hot Fuzz. Esta belleza cruzó el charco con el nombre de Super Policías o Arma Fatal, y para sorpresa de nadie, es una historia policíaca donde conocemos al poderoso Sargento Angel, uno de los mejores policías que ha conocido Londres. El policía entre policías, más recto que Robocop y con ganas de justicia que tú de que ella te mande un mensaje diciéndote que te ama. Cuenta con una cantidad insana de referencias a otras películas de policías, tantas que te aseguro de que no vas a encontrarlas todas la primera vez que la veas. Pero créeme, cada una de ellas vale cada segundo que tardas en encontrarla. Y si logras encontrarla, déjame la prueba en mis redes sociales con el hashtag #TrilogiaGeek. Y te vas a ganar un flamante men corazona, te lo prometo. Hot Fuzz es una película que desde el momento 1 va a jugar con tu mente a niveles que no te esperas.
Verás todo desde los ojos del sargento, quien se ve atacado por la envidia de todo el departamento, quienes se sienten menospreciados e intimidados por él, hasta que logran deshacerse y enviarlo a un pequeño y tranquilo pueblo perdido en la inmensidad de Inglaterra. Que era un policía tan increíble en un pueblo tan pequeño. ¿Por qué desperdiciar a un agente de la ley con tanto que dar? ¿Podrás encontrar el corneto antes que Angel? Y finalmente, The World's End, conocida por nosotros como El Fin del Mundo, Una Noche en el Fin del Mundo o Bienvenidos al Fin del Mundo. En esta película conocemos a Gary King, quien es un hombre obsesionado con su juventud, la cual decide que todo salió mal en su vida desde el momento en que no logró cumplir el reto de la Milla Dorada, donde tenían que visitar la nada despreciable cantidad de 12 pubs y tomarse una pinta de cerveza en cada uno. Así que decide arreglar todo, llamando a su vieja pandilla y preparándose para terminar el reto nuevamente. Pero muy al estilo que tuviste tú cuando te fuiste a declarar frente a toda la escuela, las cosas no van como él creía y termina en una situación por demás incómoda al ver que él es el único que no ha crecido del grupo de amigos. ¿Cómo irá el reto una vez que se ha dado cuenta de esto? ¿Qué demonios pasará si los demás deciden que son demasiado viejos para hacerlo? ¿Cómo meterán un corneto en esta historia? La belleza de esta no trilogía es que no tienes que verla en ningún orden específico, ya que, aunque veas que muchos te dicen que hay un orden para verlas, ya sea por el año en que salieron o por la temática, hay quien dice que inclusive hay que verla por el año en que salió cada sabor de corneto, porque pues, YOLO. Creo que lo mejor es que tú las veas como tu corazón te diga, homie. Te aseguro que de cualquier manera quedarás más que satisfecho y que quedarás más una vez empezando. Verás una serie de gags, que es una forma más mamila de llamarle a las bromas recurrentes, en cada una de las películas, ayudando a hacer que la trilogía cobre forma frente a tus tiernos ojitos. Y no verás a personajes repetidos en ninguna trama, ya que todos los personajes de cada uno de los protagonistas son diametralmente distintos. Además de que verás a otros actores que también son recurrentes y unas apariciones estelares de actores de la alta esfera inglesa. Finalmente, puedo dejarte con una de las frases del mismísimo Edgar usó para definir sus películas. En un nivel superficial, lo que une a las películas son como el helado o el chiste de la valla, pero de lo que realmente van todas es de la amistad y de hacerse mayor. Así que dime en la caja de comentarios, ¿ya viste la trilogía del corneto? ¿Viste alguna de estas 3 hermosas películas o ya las viste todas? Si las viste, ¿te gustaron? ¿No te gustaron? ¿Las recomendarías? Y claro, te recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales para poder ver más de nosotros, más datos interesantes y adivinar cuál va a ser el siguiente video que vamos a subir. Yo soy Abel para recordarte que aquí en la Nave Geek, tú puedes ser el impostor.